Mi nombre es Natalie y llevo casada con mi esposo, Smith, durante 20 años. Nos conocimos a través de un amigo. Ambos estamos en nuestros años 40 ahora y vivimos con nuestra hija, Evelyn, nuestro hijo, Watson, y la madre de Smith, mi suegra. Antes de casarnos, mi esposo parecía un hombre cariñoso y confiable que amaba a su mamá, pero después de casarnos, quedó claro que su madre realmente lo adoraba. A menudo la ponía en primer lugar, incluso por encima de nuestra familia. Cuando intenté hablar con él sobre lo mal que me trataba su mamá, él solo decía, mi mamá tiene razón, y no me escuchaba. La vida era más fácil cuando vivíamos separados de ella, pero cuando nació nuestro hijo y mi suegro falleció inesperadamente, mi esposo sintió que debíamos mudarnos con su mamá para cuidarla. Una vez que nos mudamos, el comportamiento de mi suegra hacia mí empeoró. Ahora teníamos 2 hijos que cuidar, además de los gastos de mi suegra que se sumaban a nuestro presupuesto. El salario de mi esposo no alcanzaba para todo, así que tuve que empezar a trabajar también. A mi suegra no le gustó esto. Decía que una esposa debía quedarse en casa y cuidar la casa, no trabajar fuera. Pero no tenía otra opción. Comencé a trabajar a tiempo completo. A pesar de sus objeciones, naturalmente, no pude mantenerme al día con todas las tareas del hogar. Las cosas se pusieron difíciles, y pedí ayuda a mi esposo, pero él solo se acostaba en el sofá jugando con su teléfono cuando estaba en casa. En lugar de decirle que me ayudara, mi suegra decía, Smith está cansado del trabajo, Natalie debe encargarse de todo en la casa. Para empeorar las cosas, mi suegra no hacía nada por sí misma y dejaba todo el trabajo para mí. A mi esposo no parecía importarle y dejó de ayudar en la casa. Al final, mientras trabajaba a tiempo completo, tuve que encargarme de todas las tareas del hogar y del cuidado de los niños para nuestra familia de 4, incluida mi suegra. Además de todo, mi suegra empezó a exigir 500 pesos al mes de nuestro presupuesto familiar, aunque no aportaba nada, no pagaba ninguno de sus gastos. Todo, desde la comida hasta las facturas de los servicios, salía de nuestro presupuesto. Cuando me negué a darle la pensión, argumentó que los ingresos del hogar eran dinero de Smith, así que no tenía derecho a decidir cómo se gastaba. Mi esposo estuvo de acuerdo con ella, diciendo, es mi dinero, así que lo puedo dar a mi mamá si quiero. Ninguno de los dos entendía por qué tenía que trabajar a tiempo completo, pero si alguna vez me olvidaba de algo en las tareas del hogar por mi apretada agenda, mi suegra me criticaba por todo. Desde las comidas que preparaba hasta cómo limpiaba. Se quejaba. ¿Comida para llevar otra vez esta noche? Pobre de los niños. Oh, Natalie, tu limpieza es muy descuidada, señalando cada pequeño error. Incluso cuando pedía ayuda con los niños, ni mi esposo ni mi suegra movían un dedo. Una de sus frases favoritas era, cuando yo era joven, hacía todo el trabajo del hogar y el cuidado de los niños yo sola. Hablaba y hablaba sobre lo maravillosa que era como esposa y madre. Y como yo no estaba a la altura, mi esposo solo escuchaba y no decía nada, lo que me hacía sentir aún peor. Podría haber tolerado todo eso, pero lo que más me dolió fue cuando mi suegra les dijo a mis hijos, ustedes 2 son realmente desafortunados. Una persona descuidada como su madre no merece ser mamá. Yo nunca había descuidado a mis hijos, pero ella tuvo el descaro de decir eso. Pensar en cómo mis hijos se habrán sentido al escuchar esas palabras me hizo sentir una frustración increíble. Entonces, un día, descubrí que mi esposo tenía una aventura. El mismo hombre que descuidaba sus deberes en casa porque estaba demasiado ocupado con el trabajo y pasaba sus días libres acostado había traicionado mi confianza. Incluso después de enterarme, me culpó, diciendo, siempre me estás regañando para que ayude en casa, así que nunca tengo un descanso. Mi suegra se unió a él, diciendo, esto pasó porque no eres una buena esposa. Incluso me dijeron, si tienes quejas, entonces vete. Todo el esfuerzo que había puesto en mantener nuestra familia unida me parecía inútil. Sentí que algo dentro de mí se rompió. A medida que nuestras discusiones sobre el matrimonio avanzaban, me sentía más y más agotada. Finalmente, durante una de nuestras charlas, dije, está bien, me voy. Mi suegra no se enojó ni se sorprendió, solo se rió y dijo, oh, finalmente te vas. Bueno, no hará diferencia si estás aquí o no. Incluso mi esposo fue indiferente, diciendo, con mamá aquí, es lo mismo que si estuvieras aquí, haz lo que quieras. Probablemente planeaba invitar a su amante de inmediato. Ambos parecían pensar que nada cambiaría si me iba. Todo el trabajo que había hecho por nuestra familia me parecía sin sentido. Me sentía más vacía que triste. Parecía que todo había sido en vano. Cuando se finalizó el divorcio, les pregunté a mis hijos, ¿qué van a hacer? Mi hija y mi hijo adolescentes respondieron, nos quedaremos aquí. Abuela puede encargarse de todo, no te preocupes, nos quedaremos.
Mi suegra sonrió con suficiencia y dijo, claro. ¿Quién querría irse con una madre que ni siquiera puede manejar el trabajo del hogar o el cuidado de los niños? No te preocupes, ahora me encargaré de todo perfectamente. A diferencia de ti, se burló mi suegra. Mi esposo solo dijo, me siento mejor dejándoselo a mamá. Al final, me fui de la casa sin mis hijos. Unos días después, cuando me iba, mi suegra me provocó, diciendo, ¿dejando a tus hijos atrás? Eres la peor clase de esposa. Me fui, sintiéndome ridiculizada por ella. Meses después, cuando finalmente logré estabilizar mi vida, recibí una llamada. Era de mi suegra. Natalie, ¿dónde estás?, preguntó con urgencia. Había dejado mi información de contacto por el bien de mis hijos, pero aún así me sorprendió escuchar de ella. Respondí, ¿por qué necesitas saberlo? Ya no tengo nada que ver con esa casa. No respondió directamente, pero dijo, nuestra casa está un desastre desde que te fuiste, todo ha empeorado. Me quedé atónita, sin saber cómo responder. Continuó, cada fin de semana tengo que llevar a Watson a sus partidos de fútbol. Incluso tengo que manejarlo y comprar bebidas para todos cuando nos toca. Además, tengo que lavar sus uniformes embarrados de barro. Nadie me dijo que tendría que pulir balones de fútbol. Y luego está llevar a Natalie al colegio y las clases extra que tiene. Por si fuera poco, el ingreso de Smith no alcanza para cubrir la hipoteca. Así que ahora me dice que trabaje. Tengo que conseguir un trabajo de medio tiempo. Y cuando Smith llega a casa, solo se acuesta en el sofá. Ni siquiera pone su ropa sucia en el cesto de la lavandería. Estoy cansada de trabajar medio tiempo. Pero él no hace nada. Dice que está cansado. Tengo que hacer todo el trabajo del hogar y la lavandería para toda la familia sola. Y ella solo se queja de la comida que preparo. Natalie, por favor regresa. La voz de mi suegra estaba casi a gritos, claramente agotada. Pero respondí calmada. ¿No fueron tú y Smith los que me dijeron que me fuera? ¿No se suponía que todo lo ibas a manejar perfectamente, como dijiste, a diferencia de mí? Pude notar que mi suegra estaba sorprendida al otro lado del teléfono. Su situación era exactamente la que yo había vivido unos meses antes, trabajar para mantener a la familia, manejar todo el trabajo del hogar y el cuidado de los niños sola, con un esposo que no ayudaba, pero a diferencia de mí, ella no tenía a nadie a quien quejarse, así que, de alguna manera, estaba mejor. Probablemente pensó que la mujer con la que mi esposo había tenido la aventura se haría cargo, pero esa mujer lo dejó justo después de que me mudara. ¿Quién querría unirse a una casa con una suegra y 2 hijos de un matrimonio anterior? Probablemente pensaron que ella llenaría el vacío que dejé, pero su plan fracasó. Ahora, mi suegra estaba dándose cuenta de la realidad de la situación, pero ya era demasiado tarde. Esto era exactamente lo que mis hijos y yo habíamos anticipado. Para ser clara, Evelyn y Watson son niños muy amables. Siempre ofrecían su ayuda, diciendo cosas como, mamá, déjame ayudar, o, puedo hacerlo yo sola. Ellos vieron cómo su padre y su abuela me trataban y entendieron la situación. Cuando finalmente decidí irme, hablé con ellos primero. Inmediatamente tomaron mi parte. Ya has hecho suficiente. Mamá, deberías irte, dijeron. Papá y la abuela son los culpables. Incluso ofrecieron venir conmigo. Pero luego mi hija añadió, aunque nos vayamos, papá y la abuela nunca entenderán lo que has pasado. Sí, probablemente se sientan aliviados, añadió mi hijo. No podemos dejar que eso pase. Deben darse cuenta de lo difícil que ha sido para ti. Así que decidieron quedarse atrás, creyendo que su padre y su abuela nunca entenderían mis luchas si ellos se iban también. Con eso en mente, decidieron quedarse en casa por su cuenta. Mi suegra no sabía nada de esto y asumió. Sabía que el resultado sería claro, mi suegra nunca podría reemplazarme. Siempre supe que mi esposo no era confiable, pero sin mi ayuda, no serían capaces de manejar la casa, cuidar a los niños o siquiera manejar las finanzas, especialmente con solo el ingreso de mi esposo. Yo había sido la que hacía todo el trabajo del hogar, cuidaba a los niños y trabajaba, mientras que mi esposo y mi suegra no hacían más que quejarse y echarme todo encima. Ahora, finalmente estaban sintiendo lo que yo había estado lidiando todo el tiempo. Recibía actualizaciones regularmente de mis hijos sobre lo que estaba pasando en casa. Me contaron que el plan de mi esposo de casarse con su amante se había caído. Mi suegra tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo porque mi ingreso ya no estaba. Y ella estaba luchando con el trabajo doméstico y el cuidado de los niños. Mientras tanto, mi esposo seguía sin ayudar en nada. Todo recayó sobre los hombros de mi suegra. Mis hijos me dijeron que la casa estaba un desastre y las comidas eran mediocres. Ahora deben darse cuenta de lo difícil que lo tenías. Mamá, dijeron. Finalmente deben entender quién mantenía la casa unida. Luego, mi suegra llamó de nuevo, pidiéndome que regresara. Sonaba aliviada,
pero yo respondí firmemente, no, no voy a regresar. Lo que he entendido es que no puedo confiar en ti ni en Smith con mis hijos. Me llevaré a mi hija y a mi hijo. Ellos también lo quieren. Mi suegra sonó confundida, pero añadí, mis hijos han estado observando todo el tiempo. Después de eso, mi hija, mi hijo y yo comenzamos una nueva vida juntos. Durante el proceso de divorcio, me aseguré de reclamar compensación y manutención infantil a través de mi abogado. Tomé una suma global para asegurar nuestro futuro. Mi esposo y mi suegra tuvieron que entregar su casa porque se atrasaron con la hipoteca después de pagar la suma global por la manutención infantil. Más tarde, supe que la razón por la que mi esposo no volvió a casarse con su amante fue que ella ya tenía familia. Él terminó siendo demandado por compensación en otro caso de divorcio, lo que lo llevó a más deudas. Ahora, viven en un departamento pequeño, culpándose mutuamente por sus problemas. Es triste ver cómo una familia termina así, pero en cuanto a nosotros, los tres estamos viviendo felices, apoyándonos mutuamente en cada paso del camino.